habíamos anunciado, vamos a iniciar la conversación con la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, que está amablemente en nuestros estudios. Bienvenida, ministra, gracias por estar con nosotros. Gracias, Raúl, por la invitación. Bueno, pues yo recuerdo la última vez que hemos conversado, que era un poco los inicios de lo que ha devenido en una tormenta, que no es una tormenta artificial, es una tormenta que supone en verdad lo de siempre, es decir, que frente a la idea de normalizar una situación, inmediatamente surgen pues debates y detractores de la idea y gente que propugna otros cambios. En el caso de la pesca, en verdad, es una larga sucesión, casi una historia, ¿no?, plena de muchísimos años en la que el Estado y los industriales y los pescadores artesanales se enfrascan y uno tiene la tendencia a pensar, ¿alguna vez se pondrán de acuerdo o no? Y ciertamente, muchas de las cosas que vamos a tocar serán solamente breves, ministra, porque todo lo vamos a ver en la interpelación, donde hay nada menos que 77 preguntas dirigidas a usted y a este programa de reordenamiento. Le confieso que en verdad, en lo personal, yo pensaba, bueno, efectivamente es una necesidad absoluta e imperiosa poder reordenar esto, pero conforme ha ido avanzando el debate, entonces empiezan a surgir ideas en el sentido de decir, cuidado, se ha exagerado la nota, no se ha tomado en cuenta tales o cuales aspectos, en fin. Exactamente, conviene usted en que a lo largo de estas 2 o 3 semanas de debate se puede y debe conversar de nuevo y revisar la norma, o esto es inamovible. A ver, Raúl, has dicho bastantes cosas al empezar y yo creo que vale la pena señalar que, como tú mismo has comentado, durante los últimos años lo que se ha visto es que cada vez que había un intento de reformar, de ordenar el sector, que no viniera del sector mismo, porque obviamente cuando la norma había sido hecha por el sector privado, esa sí se aceptaba y se impulsaba. Cuando el Estado, con distintas gestiones, han estado en el Ministerio de la Producción y han querido impulsar una reforma, denunciado una situación que se evidenciaba en el sector pesca, inmediatamente ha habido una gestión de intereses que lograba que esa gestión pasara, que diera un paso a sí, o desacreditar las medidas o... Exactamente, eso ha sido una práctica. Entonces, ahora nosotros estamos trabajando y nosotros no vamos a dejar de profundizar la reforma que se está impulsando, porque estamos convencidos que es lo mejor para el país. Bueno, pero podemos mejorar lo que sea, pero la línea y la línea base del ordenamiento, que es reconocer que el sector estaba desordenado. De acuerdo. Eso no va a Eso cambiar. pareciera que de alguna manera se ha avanzado y lo reconocen algunos empresarios. Lo que no quiere decir, pues, en definitiva, que todo sea un acierto, porque lo que se dice es, Gladys Tribeño es una persona respetable y responsable, pero no conoce del tema de la pesca y se ha dejado influir por otras personas que tampoco lo conocen. Y finalmente, la verdad es que tenemos ejemplos de convergencia entre gobierno y sector privado, que ¿por qué no se da en la pesca? Porque efectivamente siempre habrá un conflicto de intereses, pero la necesidad imperiosa es combinar producción, desarrollo nacional, los precios hoy día de la harina de pescado que convienen tanto a la economía nacional y al mismo tiempo no colocarse en una posición terca de decir no voy a mover un ápice lo que ya he aprobado. A ver, lo que nosotros estamos diciendo es que siempre se puede mejorar, todo es perfectible, nosotros somos seres humanos, pero la esencia de la norma, la base del ordenamiento, eso se va a mantener. Y esto que tú estás señalando de las acusaciones, de que la ministra no conoce, la ministra ha estado acompañada en todas las presentaciones en el Congreso, en las conferencias de prensa que hemos dado sobre el tema en el Ministerio de la Producción con los científicos de IMARPE. Nosotros hemos estado siempre acompañados de ellos. Que no han sido muy explícitos, dicho sea de paso, ¿no? Siempre ha sido... Yo quería decirle, bueno, claro, ¿por qué no salen los de IMARPE a explicar desde un punto de vista técnico, científico, cuál es la situación? Porque Raúl, si no se politiza exclusivamente el tema. No, justamente, ellos han estado con nosotros acompañándonos y han respondido todas las preguntas que se les han hecho en la Comisión de Producción del Congreso. Ahí no hablaba la ministra, hablaban los científicos de IMARPE. En la conferencia de prensa han explicado
todo. Entonces, los científicos no pueden estar respondiendo cada denuncia política que se hace en un medio de comunicación, porque tienen que hacer su trabajo, que es investigar. Pero los científicos de IMARPE me van a acompañar en el proceso de interpelación y van a estar a mi costado para responder todas las preguntas que haya que responder. Y solamente para terminar con esta acusación de que la ministra no sabe, que yo voy a tener la gran oportunidad de explicarle al Congreso de la República y a todos los congresistas y a todo el país cómo nosotros nos hemos encontrado el sector pesca, cada uno de los aspectos que hemos encontrado como problemas en el sector pesca, de las grandes, de las medianas, de las pequeñas. Vamos a tener la suerte, yo diría, de poder decir un lado que no se ha contado en las últimas semanas, la historia que no se ha contado. Pero lo que sí, Raúl, solamente permítame decirlo, lo que nadie puede negar es que las amas de casa sí saben, y a ellas nadie les va a poder decir que no saben cuánto cuesta el pescado y cómo el pescado ha subido 40% más del 2009 al 2012 y que no lo pueden comprar. Podrán acusar y decir mentiras sobre la ministra y el viceministro, pero a las amas de casa nadie les va a poder decir que no saben cuánto cuesta el pescado. Pero conviene usted en que sí necesitan seguir conversando, porque lo que no podemos vivir es en un enfrentamiento de la naturaleza que va adquiriendo esto. Porque al final de cuentas se trata de una actividad importantísima para el país. Pero por supuesto que sí. La industria pesquera es fundamental. Pero por supuesto que sí. Ahora, la otra cosa es no confundir entre lo que se llama las empresas correctas, que tienen la legislación y la respetan, etcétera, y un grado de informalidad que ha sido siempre el cáncer de esta actividad. Y entonces ahí tienen ustedes los mecanismos de vigilancia, tiene el sector de la producción y la parte pesquera posibilidades de este control. Pues, según se alega, dicen que no, es decir, que las normas en realidad, como muchas veces en el Perú, son ideales, pero impracticables. A ver, acá no se confunde a ninguna empresa. Las formales son formales, pero eso no significa que no sean codiciosas. Y acá hay un problema entre la codicia de un grupo de empresas minoritarias y la mesa popular. Entra usted a un debate francamente directo. Es decir, porque yo digo, esta empresa en realidad está incumpliendo o no está incumpliendo. ¿Es funcional o no es funcional? Pero si yo digo, esta empresa es codiciosa, ya no hay manera de conversar, pues, porque entonces le responden, usted, ministra, no sabe dónde está parada. Y entonces ahí vamos. Don Raúl, acá el problema es que el único argumento por el cual se rechaza la norma es que la norma le genera más costos. Y eso es codicia, porque van a ganar lo mismo, van a capturar la misma anchoveta, nadie les va a afectar las cuotas. Lo único que se está estableciendo es una franja para que tengamos asegurado el consumo humano directo, para que las embarcaciones de menor escala, que ya están en un proceso de ordenamiento, porque se han dicho muchas mentiras, muchísimas mentiras relacionadas con las embarcaciones de menor escala. Para empezar, y va a ser bien cortito, las embarcaciones de menor escala tienen derechos legales para pescar anchoveta desde el año 2009. Son 615 embarcaciones de menor escala que han sido registradas por los gobiernos regionales. Eso es una menor escala relativa, ¿no es cierto? ¿Cuánto máximo? Pescan de 10 a 32.6 metros cúbicos. Pues por lo mismo, justamente esa es una de las razones por las que las hemos sacado de la milla 0 a la milla 5. Las hemos retirado. Ellas tienen que navegar por la segunda franja. Número 1, ya tenían derechos. Número 2, esas embarcaciones ya tenían que cumplir una serie de normas vinculadas a conservación del pescado. Tenían que estar sujetas a vedas, que ese control y esa supervisión nunca se dio. Tenían derecho, porque hoy día con normas que son antes del 005, tienen derechos para que finalmente el desembarque de pesca de anchoveta de esas embarcaciones en un 46% termine siendo procesado en plantas de harinas residuales, que tampoco son informales. Hay un grupo de plantas de harinas residuales que son ilegales, a las que se tiene que combatir con la policía y el Ministerio Público, pero hay otro grupo que son 34 plantas residuales que tienen también derechos y tienen credenciales para poder operar a lo largo del país. ¿Quién creó ese derecho para estas plantas residuales, para las plantas de reaprovechamiento? Todo eso es antes del 005. Por eso hay muchas cosas que se le atribuyen al 005 que no ha hecho. No ha hecho. Entonces, el 005 también dicen, ahora las empresas no van a tener control satelital. Mentira. Nosotros estamos publicando antes del lunes la primera lista de las embarcaciones que han pasado por el proceso, y antes de obtener el ZARPE
para comenzar a pescar anchoveta van a tener que instalar el control satelital. Antes de tener el SARPE, para obtener sus permisos, ya como embarcaciones de menor escala, en el cambio de permisos de pesca artesanal a permisos de menor escala, van a tener que acreditar que tienen el control satelital. ¿Están sujetas a vedas? Claro que sí. En la última temporada de pesca, Raúl, las vedas, las 9 zonas de vedas que se aplicaron, estaban establecidas para las embarcaciones de menor escala, para las embarcaciones industriales y para las artesanales. O sea, hay muchas mentiras que se están diciendo y mucha atribución de todos los problemas que hay en esa categoría de embarcaciones al 005. Antes, tú mismo lo has dicho, esto no lo entiendo, hay mucha, digamos, actividad mediática relacionada con esto. ¿Por qué nunca antes hubo un llamado, un aviso, un reclamo del sector industrial de la aparición de estas embarcaciones? Sí, bueno, siempre ha habido en realidad, pero ahora ha adquirido, por eso digo, un matiz político cuando debió haberse mantenido estrictamente en el plano técnico. Eso es lo que en realidad, no solamente durante su administración, sino la anterior ministra también se vio envuelta en similares problemas. En otras palabras, ¿existe o no una capacidad de diálogo? Y que esto no afecte primero las medidas de reordenamiento y en segundo lugar que tampoco se vea afectada una actividad que usted llama codicia, pero que es fundamental a los efectos económicos y además sobre la cual hay la apoyatura económica para cientos de familias, para miles de personas y trabajadores, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver, hagamos una pausa. Bueno, seguimos conversando con la ministra de la Producción, la señora Gladys Tribeño. Efectivamente, aquí tenemos que recordar entonces que seguramente hay aspectos positivos, pero sin embargo, ¿existen o no razones para los reclamos de los pesqueros? Partamos de ese punto. Y en segundo lugar, usted me estaba señalando fuera de micro que sí está usted conversando con los productores y que hay allí, no sé si diálogos consultivos, pero por lo menos sí existen puentes tendidos. Sí. Como te comentaba fuera ya cuando estábamos en la pausa publicitaria, nosotros esta semana hemos estado con la segunda empresa del país, a raíz de una operación de venta de acciones, una operación de compra de acciones, donde nosotros también de alguna manera hemos tenido algún tipo de participación porque hemos recibido a los potenciales compradores en el Ministerio de la Producción y les hemos explicado y hemos facilitado que ellos también se encuentren con los científicos de IMARPE. Porque obviamente uno tiene que tomar una decisión de negocios sabiendo que hay un cuidado, un ordenamiento que garantiza el recurso en los próximos años. Nadie va a venir a apostar por un sector donde no se garantiza la sostenibilidad del recurso. Bueno, pero eso siempre se ha dicho y siempre en realidad el recurso ha seguido existiendo. Sí, está fíjese, el año pasado ¿Hasta qué punto estos peligros pues son en realidad estacionales o son una línea permanente de agotamiento que ya pues debieron haber dejado sin peces en mar? Es decir, tampoco es así. Claro, ahí tenemos una gran bondad de la naturaleza, que es que la anchoveta, digamos, tiene esa capacidad de volver a aparecer, de volver a reproducirse y de surgir nuevamente. No obstante de que está pidiendo pasaporte para ir a Chile. Eso no es así. No quiere pasaporte, la anchoveta se queda en el Perú. Y una de las cosas que sí es importante señalar sobre lo que has mencionado es que no hemos vuelto a tener los niveles que teníamos en la década de los 70. O sea, ya nunca ha vuelto a haber esos niveles de biomasa. O sea, Perú ya lo perdió. Sin embargo, ese cuidado que hemos tenido, y eso espero que se pueda reflejar, porque los científicos nos han dicho que esta decisión de dejar las primeras 10 millas fue donde no pueden participar las embarcaciones de mayor tamaño, esto va a tener un impacto en lo que vamos a ir viendo en el mar, que pasa en el mar. Ya tenemos algunos pequeños indicadores. Fíjate tú que la sardina ha vuelto a aparecer en el norte. La corvina, el lenguado ha aparecido en mayores cantidades en el sur. Pero además de eso, nosotros esperamos que eso permita que haya un mayor nivel de supervivencia de las anchovetas juveniles para que podamos recuperar lo que habíamos perdido en la temporada pasada. No está listo el informe, eso es otra de las cosas que se ha dicho esta semana, que ya existe el informe listo. No es así.
Es más, ya tengo algunos pedidos relacionados con eso. Una vez que esté listo el informe, que nosotros creemos que va a estar listo a fines de mes, va a haber la información para el sector privado y para todos los medios de comunicación sobre los resultados del mismo. A ver, vamos a ver un poco el tema del día de los pequeños pescadores y la formalidad y la informalidad, que es donde se dice que en verdad si uno pone limitaciones y se dice usted solamente puede pescar para consumo humano y no se coloca ese pescado para consumo humano porque los precios son mucho más bajos, se busca la manera de que tenga un tratamiento industrial y se le hace llegar. Entonces, ¿cómo va a funcionar ese control, por un lado? Y por otra parte, en verdad, ¿existe o no una pesca industrial negra? ¿Y cómo se puede controlar o disminuir esto? Ya no es materia de legislación, sino estamos con un organismo y un conjunto de embarcaciones, técnicas, detectores que puedan disminuir la piratería abierta y que tiene una motivación económica explicable, ¿no es cierto? Sí, ahí hay dos partes, ¿no? En el caso de las embarcaciones que tienen derechos de pesca de anchoveta y de las plantas que tienen autorización para quemar anchoveta a nivel residual, nosotros hemos reforzado los controles a nivel de ese 005. Número uno, y en el marco de este proceso de implementación de la misma norma, nosotros ya hemos hecho una evaluación técnica y una evaluación legal de estas embarcaciones. En la primera lista, que habían 294 embarcaciones, nosotros nos hemos quedado, ellas han pasado revisión técnica en 224 casos. Hay 70 que no pasaron en ese primer momento, pero que ahora se han inscrito para pasar con DICAPI en esta segunda lista. ¿De cuándo? No, se han inscrito para pasar primero la revisión técnica. De esas 224 embarcaciones que sí lo han hecho, hay 41% que no van a poder salir a pescar. Así de riguroso va a ser el control que vamos a hacer. Y no van a salir a poder pescar porque en algunos de los casos de esas embarcaciones deberían volver a reconstruirse. Están en tan mal estado que están poniendo en riesgo la vida de los tripulantes. En los otros casos han aumentado sus tamaños de bodega en tal magnitud que no solamente van a merecer una sanción, sino que adicionalmente los trabajos que van a tener que hacer en esas embarcaciones les va a tomar por lo menos 12 meses para poder nuevamente poner a punto esa embarcación para poder obtener su zarpe y la posibilidad de pescar anchoveta. Y en los otros casos también van a haber varias sanciones porque se han excedido en un porcentaje en la capacidad de bodega, pero digamos que sus condiciones de navegabilidad, flotabilidad y estabilidad permiten que puedan seguir pescando. Entonces esto no se ha hecho nunca, Raúl. Esta evaluación de estas embarcaciones que hoy día todo el mundo las llama piratas, no se había hecho nunca. Y la gente dice, pero se debió haber hecho el censo primero. El censo de INEI es un censo estadístico. Nos ha servido muchísimo justamente para definir lo que teníamos que hacer en el mar. Pero esta evaluación técnica, esta revisión técnica de las embarcaciones... Es la primera que se hace en la historia del Perú. A ver, bueno, entonces... un argumento que se da es que no se debió haber dado este decreto supremo porque no existía un censo exacto de embarcaciones de menor escala. El informe de IMARPE, que también es otro factor que tendría que irse analizando, desmenuzando y sobre todo adquiriendo pues un carácter para que la gente común y corriente lo entienda, ¿no es cierto? Y finalmente las embarcaciones con sistema GPS. Si esto no está cubierto y completo, la verdad que la norma no se entiende. Es que justamente lo que te estoy diciendo es, a partir de esta primera lista, se va a especificar cuáles son las embarcaciones que ya pueden comenzar a tramitar sus permisos de menor escala en el marco del 005. ¿Ese es un proceso que demorará? No, ya estamos, ahora publicamos las listas y inmediatamente se activa la obligación de que ellas, al tramitar sus permisos de pesca, instalen el control satelital en sus embarcaciones para poder transitar por esa franja, número uno. Número dos, que es algo muy importante lo que tú estás preguntando y que me permite a mí, RPP, explicarle a todo el país, el 005 es una norma de ordenamiento. Pretende ordenar. Exacto, no pretende, va a ordenar y está ordenando. Procura ordenar. Exacto. Porque si hay resistencia y dice, oiga, usted no está ordenando nada, usted en realidad está creando un problema para la industria pesquera. No, estamos generando un inconveniente económico para la industria pesquera que antes
pescaba de las 5 en adelante, y que al tener esa posibilidad tiene un montón de infracciones de que se metían de manera más cercana a la costa. Y que eso corresponde a una decisión científica y no solamente a una voluntad de exterminar esta industria. A ver, es que no, porque no es, ahí viene otro tema. Pero no es así. Nosotros estamos seguros de que van a poder seguir pescando lo que han pescado antes. Su cuota nadie se las va a tocar. Nadie les va a quitar un porcentaje de su cuota para dársela a los demás. Su cuota está garantizada. Lo único que les va a costar más irse fuera de la milla 10, y lo que estamos garantizando, y eso hemos expuesto en el Congreso, justamente para eso hemos usado los informes de IMARPE, para mostrarles que hay biomasa de anchoveta fuera de la milla 10. Eso es. Entonces, nosotros nos hemos basado en 14 informes de IMARPE para definir las franjas y para asegurarnos de que las embarcaciones, tanto las de madera como las de acero, van a poder operar en las franjas que estamos creando. Eso es lo que hemos hecho y eso lo tenemos garantizado. Ahora, como vuelvo a repetir, el 005 es una norma de ordenamiento, no es una norma que da cuotas, para los cuales sí necesitas que el IMARPE te diga la cuota exacta que puedes dar. Es igual que la ley de cuotas. Mucho se ha dicho que el gran ordenamiento del sector pesca se dio con la ley de cuotas, ¿verdad? Y se le ha llamado una norma de ordenamiento. Esa norma, que si bien es cierto, tuvo como apoyo digamos, el informe del Grupo Apoyo, esa norma nunca tuvo un informe de IMARPE. A ver que alguien me traiga el informe de IMARPE. Y es más, cuando se discutió esa norma, no hubo nadie de IMARPE que acompañara al ministro en su momento para defender la ley de cuotas en el Congreso. Entonces, eso es distinto. Estamos en una situación distinta. Y quizás una de las cosas que valdría la pena señalar en el ámbito de lo que un ama de casa puede intentar entender de esta discusión es que esta es la anchoveta. Todo el mundo puede ver. Cuando tiene 12 centímetros la anchoveta, está en condiciones de ser capturada para la industria, para el consumo humano directo en general. Si no es una criatura todavía. Si no, todavía es una criatura. El gran desafío para nosotros es lograr que esta pequeña anchoveta llegue a la mesa popular, que los peruanos nos acostumbremos a comer más anchoveta. Cuyas dificultades son de largo plazo. Son de largo plazo, es un trabajo y un esfuerzo porque nunca se ha comenzado antes. Y porque además eso no se hace desde el sector pesquería, sino fundamentalmente desde el sector educación. Exacto, son otros ministerios los que vienen. Pero nunca se ha hecho. Tenemos un país con desnutrición. Favorecer la comercialización. Y nunca favorecer... se ha hecho. Exacto. Pero fíjate tú, acá está la cojinova. La cojinova come anchoveta como los huevitos y las larvas de la anchoveta. Cuando no hay anchoveta en el mar para ella, en esas millas, cuando hay mucha presión y mucho esfuerzo pesquero, va a buscar la comida. La cojinova tiene que salir y no hay cojinova o desaparece. Y en segundo lugar, acá tenemos a la caballa. La caballa no solo come huevos y larvas, sino come anchoveta juvenil y anchoveta adulta. Cuando no hay anchoveta en el mar, y para eso a eso nos referimos cuando hablamos de consumo humano directo, no solo cuando se consume directamente la anchoveta, sino cuando nosotros queremos comer caballa. Son pescados que han estado siempre en la mesa popular. Cuando afectamos la anchoveta, estamos afectando a la caballa. Claro que sí. Estamos afectando no solamente a la caballa, sino también al bonito. Afectamos muchísimas pesquerías. Muchísimas pesquerías. No, por eso. En realidad, en el fondo, como es obvio, el tiempo nos va ganando y tendrá usted ocasión de extenderse mucho más en el Congreso, de modo que ahí estaremos todos atentamente. Pero lo que sí queda claro, en definitiva, es que, de alguna manera, está usted tranquila y segura. Va a tener dificultades en el Congreso, la apoya el gabinete, la apoya el presidente, y si como consecuencia de todas estas semanas de preocupación, de discusiones y de alternativas, habrá posibilidad de encontrar una solución intermedia. Siempre, Raúl, siempre hemos estado dispuestos a escuchar, como ya lo venimos haciendo, y yo creo que cuando nosotros le contemos al país los hechos y las cosas que nos hemos encontrado en el Ministerio de la Producción y en el sector pesca, porque voy a tener la oportunidad de explicar todo lo que hemos hallado, todos los problemas y qué es lo que nos lleva a tomar la decisión, yo estoy segura que todo el país va a estar del lado de garantizar el pescado en la mesa de todos los peruanos. Muy bien, muchas gracias, ministra de la Producción Gladys Tibeña, por haber estado con nosotros, lamentablemente con pocos minutos, porque como este es un tema delicado y amplio, y además que en realidad
tiene que ver mucho con todas las actividades empresariales, industriales, alimentarias. Es decir, es un asunto vital y delicado, sí, ¿no es cierto? Así es. En el cual las expresiones excesivas hay que cuidarse de darlas. Siempre, siempre. Pero también es verdad, hoy día justo leía una frase de Albert Einstein que decía, cuando a ti te toca decir la verdad, la elegancia hay que dejársela a los sastres, a los diseñadores. Cuidado que de repente, por no tener esa elegancia, nos va a dejar calatos. Sí, no va a pasar. Los diseñadores son necesarios también. Sí, siempre son necesarios, pero hay que dejárselas a ellos. Uno tiene que decir la verdad, Raúl. Y a eso voy a ir al Congreso, a decir toda la verdad. Muy bien, muchas gracias. Gracias.